Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más potentes, diría yo, de toda la historia de la filosofía. Es la famosa revolución copernicana de Immanuel Kant. Una propuesta que, la verdad, cambió para siempre nuestra forma de entender qué es eso del conocimiento y cómo nos relacionamos con la realidad. A ver, esta es la pregunta del millón, la que ha traído de cabeza a los pensadores durante siglos. ¿Cómo conocemos la realidad? O sea, ¿cómo es que nuestra mente llega a entender el mundo que nos rodea? ¿Somos como una especie de espejo que se limita a reflejar lo que hay ahí fuera? ¿O la cosa es bastante más complicada? Bueno, pues para entender la genialidad de Kant, primero hay que ver cómo estaba el panorama. Y la verdad es que antes de que él llegara, el debate sobre de dónde viene el conocimiento estaba, en un punto muerto. Un auténtico callejón sin salida, con dos bandos enfrentados que parecían imposibles de reconciliar. Por un lado teníamos a los racionalistas, gente como Descartes que decían, oye, la verdad se encuentra pensando, usando la pura razón y la lógica. Y en la otra esquina estaban los empiristas, con figuras como Hume, que respondían que el conocimiento de verdad solo puede venir de la experiencia, de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos. Y claro, con posturas tan opuestas, pues la discusión no iba a ninguna parte, estaba totalmente atascada. Y justo ahí, en medio de ese bloqueo, es donde aparece Immanuel Kant. Y lo que hace es una genialidad. Porque en lugar de ponerse de un lado o del otro, lo que hace es darle una patada al tablero y cambiar las reglas del juego por completo. Kant, que era un tipo muy listo, se dio cuenta de algo fundamental. Vio que, en el fondo, tanto los racionalistas como los empiristas tenían su parte de razón. El problema es que los dos partían de una pregunta mal planteada. La cuestión no era si el conocimiento venía de la razón o de la experiencia. La verdadera pregunta era cómo trabajan juntas la razón y la experiencia para que podamos conocer. Y para que todo el mundo entendiera lo revolucionario de su idea, Kant usó una analogía histórica potentísima. La comparó con lo que hizo Copérnico en astronomía. A ver, antes todo el mundo creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Pues Copérnico llegó y demostró que era justo al revés. Pues bien, Kant iba a proponer un cambio de centro igual de radical, pero en el mundo de la filosofía. Aquí está el quid de la cuestión. Hasta ese momento se pensaba que nuestra mente era como un receptor pasivo, ¿no? Que simplemente se adapta a lo que había en el mundo. Pero Kant le da la vuelta a la tortilla. Él dice, no, son los objetos los que tienen que adaptarse a cómo funciona nuestra mente para que podamos llegar a conocerlos. Es un giro total. En resumen, y esto es lo importante, nuestra mente no es un espejo que refleja la realidad, nuestra mente la construye. Sé que esto puede sonar un poco abstracto, un poco denso, pero hay una metáfora visual que lo deja clarísimo. Vamos a imaginar que nuestra mente viene con unas gafas o unas lentes puestas de serie. A ver, si nos ponemos unas gafas con los cristales azules, ¿qué pasa? Pues que todo lo que vemos, lo vemos con un tinte azul, ¿verdad? Pero claro, eso no significa que el mundo de repente se haya vuelto azul. ¡Para nada! Significa que el instrumento que estamos usando para ver, las gafas, le está imponiendo ese color a nuestra percepción. Pues bien, según Kant, nuestra mente hace exactamente lo mismo. Viene con unas lentes ya puestas, unas estructuras que todos tenemos como las nociones de espacio, de tiempo, o la idea de que una cosa causa otra. Y estas estructuras son las que organizan y dan forma a toda la información que nos llega por los sentidos. Claro, esta idea tiene una consecuencia importantísima. Y es que de repente se establecen unos límites muy claros a lo que la razón humana puede llegar a conocer y a lo que no. Y para explicar bien estos límites, Kant introduce dos conceptos clave. Por un lado, habla de los fenómenos. ¿Qué son? Pues son las cosas tal y como las percibimos nosotros, ya filtradas por nuestras lentes mentales. Esto, dice Kant, es lo único que podemos conocer de forma científica. Pero por otro lado están los números. Y esto es la realidad en sí misma, las cosas tal y como son, sin ningún filtro, en su estado puro. El problema, que según Kant, a esa realidad nunca podremos acceder, está fuera de nuestro alcance. Entonces, resumiendo, el conocimiento humano, según esta visión, tiene tres características clave. La primera, es un proceso activo. La mente no es una espectadora, participa. La segunda es limitado. Hay que asumir que no podemos saberlo todo y punto. Y la tercera, siempre está ordenado por esas estructuras que ya tenemos en la cabeza. Pero ojo, que esto no se quedó en una simple teoría abstracta para filósofos. Las consecuencias de este giro copernicano fueron enormes y transformaron por completo la forma de pensar en Occidente. Las implicaciones, como digo, fueron brutales. Para empezar, el ser humano pasa a ser un sujeto activo. Ya no es un mero observador, sino que es, en cierto modo, el creador del mundo que conoce. Segundo, la metafísica de toda la vida, la que intentaba hablar de Dios o del alma, entra en una crisis tremenda.
Tercero, de aquí nace lo que se llama idealismo trascendental, que es básicamente esta idea de que solo conocemos la realidad a través de las condiciones que pone nuestra propia mente. Y por último, y esto es muy importante, nos obliga a ser un poco más humildes, a aceptar que nuestra razón tiene fronteras. Y toda esta revolución, toda esta idea tan potente, queda resumida a la perfección en una frase del propio Kant. Es como la idea central destilada en unas pocas palabras. En el fondo, lo que nos viene a decir es que somos nosotros quienes ponemos las reglas del juego del conocimiento. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Una pregunta provocadora que resuena todavía hoy. Si resulta que cada mente participa activamente en la construcción de la realidad que conoce, ¿cómo podemos estar tan seguros de que todos vivimos y vemos exactamente el mismo mundo?